Hola, ¿qué tal amigos? En el video de hoy les voy a mostrar cómo reparar una lavadora Easy de 16 kilos. Esta falla es muy común en este modelo. Y es muy fácil de repararlo. Entonces espero que les sirva y que les sea útil. ¿Ok? Pues como pueden ver aquí, vamos a poner una función. Apagué, enciendo y me marca todo normal al principio. Voy a seleccionar centrifugar y le voy a dar inicio. Pongan atención en lo que hace lo que son los LEDs. Ahí están fijos. Le voy a dar inicio y empieza a parpadear el del centrifugado. Eso es normal, eso lo debe de hacer. Pero si en cambio el artículo no me hace nada. Simplemente no hace nada. Ni en lavado ni en centrifugado. Entonces nada más me marca el LED como si estuviera funcionando, como si tuviera la orden, pero no avanza de ahí. ¿Ok? Entonces esto es algo muy sencillo que vamos a poder aprender hoy a repararlo. ¿Ok? Podemos pausar de nuevo. Queda, bueno, ya no sé, queda fijo, pero lo podemos apagar. Y si se dan cuenta, el seguro la tapa nos lo deja activado, porque de por sí el seguro tarda un poquito en desactivar. ¿Ok? Pero si volvemos a poner la función, no hace nada. Aún así nos podríamos quedar aquí 10, 15 minutos, media hora y el artículo no haría nada. Seguiría parpadeando y no haría nada. ¿Ok? Si su lavadora es más o menos como esta o es este modelo y no hace nada, pues en este video podrá ver cómo repararlo. Ahí está apagada. Bueno, el artículo sigue conectado. En la parte de aquí atrás lleva 3 tornillos. Como puede ver, aquí tenemos uno, el segundo y sería este de aquí arriba. Solo que en este caso ya los retiré, ya los quité, solo les mostraba porque estoy grabando con una mano y tenía que avanzar retirando los tornillos. Hay que quitar esos 3 tornillos y levantar el panel. El panel se levanta hacia arriba y hacia el frente con presión. Hay que tener cuidado porque ya este panel pues lleva unas grapas que entran muy a presión. Entonces hay que tener un poquito de cuidado al retirarla porque sí se necesita un poquito de fuerza para abrirlo. Por decir aquí, pues yo como ya lo había retirado una vez, pues sale suave. ¿Ok? Bueno, una vez que lo retiremos, vemos que ahí tiene un LED que está parpadeando, que indica que la tarjeta pues está trabajando. Si se dan cuenta, pues no tiene muchas cosas. La lavadora sigue conectada, no la he desconectado. Ok, ahí se aprecia lo que tiene en la parte de atrás. Del lado derecho tenemos una pequeña pieza, que es un microinterruptor. Ok, ahora como vamos a tener que tocar los cables, pues ahora sí podemos desconectarlo. ¿Listo? Y el interruptor lo vamos a retirar. Ojo con esto, esta es la pieza dañada y por esto es que nos hace esa falla. ¿Ok? Al sonido que hace nos muestra como si estuviera bien, pero ya interiormente ya no está accionando. Entonces no hay que dejarnos engañar de que sí está trabajando por el sonido. No, este me muestra que está trabajando bien, pero en realidad no está marcando, no está pasando la corriente. Esta pieza lo único que hace es pegar los cables. Al accionar, pega los cables. Al soltar, desactiva los cables. Y prácticamente está como si estuviera soltado. Aunque lo presione, no está activando. ¿Ok? Este es un microinterruptor, es un switch prácticamente. Solo pega y despega. Es económico, es recomendable cambiarlo. Pero para cerciorarse que sea esto, hay que unir estos cables. Hay que hacerles un puente para poder probarlo. ¿Ok? Voy a ver si puedo sacarlo con una mano para
no poner pausa en el video, para no pausar el video. Voy a sentar un poquito el celular. Bueno. Aquí ya retiré la pieza, ya desconecté los dos cables. Y le voy a poner un pedazo de cable a estos terminales para que me sirva como un puente. Aquí pues tengo un pedazo de cable, están pelados de los dos lados. Ok. Lo único que vamos a hacer es ponerle un puente, ¿ok? Una vez que pongamos el puente, se dan cuenta que no se movió nada más. No se ha pausado el video. Vamos a conectar el artículo. Y aunque el panel no está puesto como debería, podemos probar el artículo. Al principio pues nos marca igual como hace rato. Lo vamos a poner a centrifugar y le damos inicio. Y ahí ya encendió lo que es la bomba del desagüe. Se escucha el sonido. Y vamos a esperar. Ahí se alcanza a escuchar. Cosa que no hacía. Esta lavadora no hacía nada. Simplemente prendía lo que son sus LEDs. Podías programarlo, pero no lavaba ni centrifugaba. Esta es una falla muy común. Entonces espero que les sirva. Espero que puedan reparar sus lavadoras. Y es algo muy fácil de reparar. Lo que es la pieza, lo que es el microinterruptor que está aquí abajo. Ahí, como pueden ver, está acomodando para empezar a centrifugar. Y ahí ya está centrifugando. Ya empezó a centrifugar. Y el artículo pues ya está funcionando perfectamente. Ok, cosa que no hacía, ya no. Les repito, esta lavadora no hacía nada. Bueno, esa es la pieza que estaba dañada, que es muy común que se vaya y que represente esa falla. Ok, en este caso les recomiendo reemplazarla. Les recomiendo reemplazarla porque esta pieza debe activar cada vez que cerramos la tapa y desactivar cada vez que se abre la tapa. Entonces les recomiendo reemplazarla. Es una pieza económica. Es una pieza económica. Debe costar cuando mucho 50 pesos. Dependiendo en qué ciudad se encuentren. Ok. Ahí el artículo funciona perfectamente. Lo voy a pausar. Y se apaga. Ok. Bueno. Este artículo ya está listo. Ya nada más hay que reemplazar la pieza, lógicamente. Espero que les guste el video, que les sea útil, que les sirva. Si tienen alguna duda pueden dejarme sus comentarios. Y otra cosa, esta es una Easy de 16 kilos. Y en algunos modelos de Mave, si en lugar de Easy dice Mave, que sean parecidos, tienen el mismo mecanismo. Es el mismo mecanismo. Entonces, si ustedes tienen una Mave y les hace lo mismo que vieron ahorita, revisen el interruptor. Lo más seguro es que esté dañado. Que esté dañado y por eso es que le esté dando... que les esté representando esa misma falla. Ok. Bueno amigos, pues espero que les haya gustado, que les haya servido y que se suscriban a mi canal. Si les gustó el video, suscríbanse a mi canal. Si tienen alguna duda o necesitan algún consejo, igual pueden dejarme un comentario y trataré de contestarle lo más pronto posible.
Gracias.